Gran bonche de death metal. 1. Concepto y características del death metal. Intentar explicar este significativo subgénero musical, por un lado puede ser bastante sencillo de entender, y por el otro lado algo confuso. Pues como el metal ha dado fruto a la masificación constante, en paralelo y desarrollo global de sus subgéneros, existen algunos estilos que adoptan ciertas ramas del heavy metal, donde no hay una definición muy clara. Más sin embargo, el death metal, es uno de los subgéneros del metal que se inclina por la composición de exceder los límites de la velocidad musical que el thrash metal ya había hecho, multiplicando la potencia contundente, lo que incrementa la resistencia física necesaria para tocar correctamente este estilo extremo, mismo que se dirige por escalas no antes vistas, ritmos indefinidos, cambios de acordes abruptos, tempos bastante salvajes y lo que más caracteriza al death metal, las voces. De acuerdo a la serie de numerosas bandas de este estilo extremo, los instrumentos se rigen por lo siguiente. Las guitarras, como fuente principal en todo ámbito rockero, metalero, están compuestas por dos integrantes o más o menos en algunos casos, que se basan en concentrarse de solista por un lado, y rítmica por el otro extremo, o ambos pueden desempeñar dichas labores, que en la mayor parte de los cortes musicales intercambian las notas, slim, riffs y solos armonizados. En la mayor parte de los grupos de death metal, la distorsión de las guitarras eléctricas van desde el adquirir una de 7 o más cuerdas, la otra opción es por medio de los amplificadores, pues basta con solo aumentar la distorsión a tope, o también acompañarlo con pedal de distorsión, o pedal de heavy metal y listo. Pese a que en el death es primordial que se incorpore la distorsión sonora de las guitarras, con el fin de trascender una sensación malévola y brutal, hay casos en que no es obligatorio recurrir a este método, pues existen bandas que pueden lograr a tener el sonido más denso, brutal y bastante sucio, a otros grupos con el sonido más limpio, nítido, fino y suave. El bajo suele acompañar y seguir concretamente el compás y el ritmo continuo de las guitarras, o puede ser una ambientación de bajeos constantes, o en sus mayores casos estar lo más mudo posible. La batería en el death metal, destaca por dejar a un lado el ser de guía en las canciones, como lo hace frecuentemente en el rock, sino que en este caso, se rige por crear su propio escudo sonoro, o barrera sónica detrás de los instrumentos previos, dándole un énfasis, muy pesado y a la vez muy descomunal, en el que se dispone al uso casi frecuente al doble bombo, mientras que se golpea de forma sincopática, la caja, platillos a la par. Lo que hace crear una de las técnicas más frecuentes en el metal extremo por la mayoría de grupos tanto de black y death metal, este método se le conoce como blast beat, el cual se basa en tocar la batería de forma continua, y primitiva, lo que da ese efecto de tamboreo y una inversión del acento del compás. En pocas palabras, se toca la batería como si fuera un simio trastornado. Las voces se rigen por una trayectoria de canto más exagerado que el thrash, el doom, y demás subgéneros extremos, que habían popularizado en aquellos lejanos años 80, donde el death había creado una serie de canto denominado growls o guturales, el cual se caracteriza por la inclusión de tonalidades vocales profundas, muy compactas y graves al priori incoherentes, lo que dificulta la legibilidad de las letras que transmite. Las letras en el death son demasiado variadas, pero habitualmente se centran en hablar de la violencia, la muerte, el pesimismo, historias de terror, brutalidad y demás temas fuertes que se observan en la vida. No obstante, algunos grupos se han tomado la molestia de aumentar aún más los temas, y que hasta incluso se han especializado en ellos mismos, como lo son la violencia gráfica y explícita, el gore, tortura y mutilaciones, temas religiosos, como el anticristianismo, satanismo, ocultismo, ateísmo, blasfemia, antirreligión, temas médicos o medicina forense, ciencia ficción, alienígenas, abducciones, monstruos del cine, desorden y enfermedades mentales, la psicología humana, la locura, esquizofrenia, hasta líricas más maduras, como la filosofía, la realidad, los actos y evolución del ser humano, el espacio, nihilismo, misticismo, individualismo, relatos lovecraftianos y muchos más. 2. Antecedentes. Los antecedentes del death metal van desde subgéneros popularizados en el underground a mediados de los 80, referencias, tendencias y cualidades experimentales que se esparcieron por toda la década dorada del estilo mismo, pero pese a esto, la fecha exacta de sus orígenes es prácticamente indefinida, pues vinieron muchas novedades y temas en conjunto que tras venir en montón, podemos decir que no existe un momento específico. Pero aún así, la llegada del death fue tras la aparición de dos bandas underground, denominadas Possessed y Mantas.
Dichas bandas se habían dado a conocer en 1984, el cual fue donde salieron a la luz demos que no dieron ninguna duda respecto al nuevo estilo musical que se estaba por aparecer, y es que con los trabajos, Death Metal por parte de Possessed y Death by Metal en parte de Mantas, ofrecieron un metal en particular, pues el estilo no se alejaba de los preceptos característicos del thrash metal, pero el énfasis, la distorsión y las voces no encajaban en dicho estilo musical, y además se dejó en claro cómo se iba a llamar esta ramificación del metal, Death Metal. Curioso el observar que a pesar de que habían llegado solo dos grupos desconocidos, y ya le dieron nombre a uno de los subgéneros más virtuoso y extremo del metal. Siguiendo los fragmentos del Death, antes de la aparición de Mantas y Possessed, Sepultura ya había indagado por estos rumbos intensos, con trabajos ochenteros como Morbid Tales, Bestial Devastation, Schizophrenia y el resto de álbumes, hasta haberse vendido por completo. El cual esta banda brasileña ha dado ciertas ideas y bases principales para el Death, gracias a su calidad de estudio y estilo áspero o rasposo, que emanaban sus trabajos extremos, que proporcionaba un sonido de fusión entre el thrash y el proto-death de los 80, junto con bandas como Revenant, Incubus, los alemanes Poison, Ripping Corpse y muchas bandas de prototipo. En cambio, en 1985 Possessed conmueve al público no solo del underground, sino hasta las prensas de aquel entonces, con su disco magistral, el Seven Churches, que no solo dejó una buena recepción, sino que dejó en claro el cómo se tenía que crear y tocar el death metal, desde voces más graves y de expresión de enojo, guitarras desenfrenadas, diabólicas y malévolas técnicamente, una batería más pronunciada, más agresiva, más concurrente y más abrupta llevada al límite. Después en 1986, lanzarían su segundo trabajo oficial, Beyond the Gates. Si bien es un buen disco, se queda muy por debajo lo que había hecho el disco anterior, y sería, hasta por lo menos en 35 años, el último disco de la banda de Jeff Becerra. Tras esta sorpresa extrema que trajeron Sepultura y Possessed, Mantas pasa a llamarse Death, y en 1987, lanzan su primer disco, Scream Bloody Gore, disco que fue en respuesta a los trabajos de Possessed, pues si Jeff Becerra aportó agresividad, música demencial, y oscura, Chuck y su grupillo decidieron aumentar esas bases a modo de exageración, donde abarcan más bestialidad, más desenfreno musical, más brutalidad tanto en instrumentos, como en voz y acompañado de temas referentes a películas de horror del cine B de aquellos tiempos. 3. Pioneros. Los grupos de referencia y puntos clave para el origen del death metal, fueron grupos en su mayoría en parte de géneros como el thrash metal, algunos orientados al hard rock y hasta incluso el punk. Estos grupos que se mencionan, fueron Exploited, Discharge, Sacrilege, Slaughter, Cryptic Slaughter, Amebix, los japoneses Rose Rose, hasta irónicamente Kiss, AC/DC, y demás. El elenco del punk, fueron pioneros en contribuir con la agresividad pronunciada del death metal, y la composición cromática en referencia a la melodía, muy usada en el death actual. Y en principio Discharge fue el responsable de crear esta base para la contribución en el death metal, donde se rigen por los esquemas de brutalidad más básica y ruidosa posible pero sin perder esa cualidad de fiereza veloz. En el metal podemos ver a Celtic Frost, que en un principio era llamado el Hammer. Esta banda ha creado un culto muy popular dentro del ámbito del metal underground, todo gracias a los tres primeros trabajos, mismos que componían maldad, oscuridad tanto instrumental, como líricamente hablando, y es que en parte Celtic Frost había mezclado diversas ramas del metal más crudo y malévolo con ciertas partes industriales / electrónicas de aquel entonces, al grado de llamarlos vanguardistas. Bandas de thrash metal como los tan conocidos Slayer, se habían convertido en el abuelo paterno del death metal, por sus atributos brutales y a la par agresivos, junto con las letras antirreligiosas y el énfasis de voces agudas, hicieron del enfoque más directo de lo que el death metal tomaría en cuenta al componer la música. Trabajos como el Show No Mercy, Ella Whites y el tan archi mega ultra conocido Raining Blood, son discos exactos de lo que era la característica principal del proto-death metal. Otras bandas del mismo estilo como Sodom, Creator, Destruction, Infernal Majesty, Sadus y Coroner, fueron pilares más que explícitos para el death y black metal, pero sobre todo el death, por su concentración sólida de agrupar la fiereza y brutalidad evolutiva, riffs deslumbrantes que emanan intensidad a la par con la afinación, distorsión considerable y junto con la batería llena de cólera exponencial, hicieron de lo suyo para ser uno de los objetivos más obscenos extremos para el death.
principalmente Sodom y Destruction, quienes se han mantenido por estas inclinaciones pesadas a lo largo de su carrera musical. De hecho, en un principio se suelen confundir estas bandas con death metal, pero únicamente adoptan estas bases, mas no recurren al uso de growls, que eso sí los convertiría en su totalidad en death metal, pero solo se limitan a voces agresivas y nada más. Una dedicación en concreto con los suizos Coroner, fueron de los apoyos un tanto acentuados o mejor dicho principales para el death, gracias a su thrash metal complejo, acompañado a las tendencias musicales neoclásicas, y de ahí se adopta una de las variantes del death metal más demandadas hoy en día. Por su parte en Gran Bretaña, Venom fue la piedra angular para ajustar e inspirar significativamente a las bandas de metal extremo. Si bien el death metal no se ha influenciado de la música de estos británicos en su totalidad, pues Venom fue más conocido por sus aportes y desarrollo al black metal, su parte fue un impulsor en integrar las letras y sentimientos oscuros y antisociales como bases principales al pie de la letra, bases que el metal en su mayoría usa frecuentemente, de ahí de porque el death metal se basa en influir y transmitir letras de tabú, violentas y fuertes para la sociedad más algodonesca que exista. Discos como el Welcome to Hell y el disco más popular de la banda, Black Metal. Estos discos son un claro ejemplo de lo que se quiere decir, pero como se dijo al principio, el sonido que emana Venom es totalmente contraste con el sonido que el death metal aspiraba por los 80. A partir de 1987 en adelante, comenzaría la enorme infestación progresiva de estas bandas jóvenes que dejarían un legado bastante enorme y específico, donde el death metal y derivados se empezarían a formar y dar a conocer en ciertos lugares clave para la creación absoluta de un género bastante diferente para ese tiempo, por medio de conciertos, la distribución constante del tan clásico método tape trading, las ventas de disco por la minoría, el furor del entorno underground en la propagación de estas bandas, y las que se habían formado de esta lista extrema y muchas más maneras en las que se hicieron conocer este género. Aquí la lista de discos significativos de esta etapa de eclosión. Everyone